En Mérida se encuentra el techo de Venezuela, el punto más alto que toca el cielo y en el cual se paseaban 5 águilas blancas. Cuenta Tulio Febres Cordero que fueron perseguidas por Caribay, la primera mujer entre los indios mirripuyes habitantes de los Andes, ya que deseaba vestir sus largas plumas blancas. Las águilas, posadas en las crestas desnudas de la cordillera, permanecían inmóviles. Caribay intenta atraparlas y un frío glacial entumeció sus manos. Las águilas estaban petrificadas, convertidas en 5 masas enormes de hielo. Al despertar, sacudieron sus monstruosas alas, el suelo se cubrió de copos de nieve y la montaña toda se engalanó con el plumaje blanco. Este es el origen fabuloso de la Sierra Nevada de Mérida. Sin embargo, en los últimos siglos, las águilas han ido abandonando uno a uno los picos que antes arropaban con nieve. En el 2021, junto a Emma, nos pusimos el reto de visitar el último glaciar que queda en Venezuela y poder hacer cumbre en el pico Humboldt, que es el segundo pico más alto del país. En tan solo 40 años desapareció el 70% del hielo de Venezuela. La Sierra Nevada de Mérida, que tenía 10 kilómetros cuadrados para 1910, ya para el 2018 tenía 0,1 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. Eso significa que solo queda el 1% de lo que era hace más de 100 años. 3 días antes de empezar el ascenso al Pico Humboldt tuvimos una reunión con Lenín, nuestro guía y uno de los mejores guías de escalada en montaña de Mérida. Después de que nos animamos, le preguntamos a varios amigos y nos recomendaron acá a Lenín. Salúdelo, ¿qué tal, brother? Saludos de Mérida. Y acá está Darío, que es uno de los compañeros que va a ir también en esta aventura apoyándonos como porteador. Lenín, hermano, ¿cuántas veces has subido al Humboldt? Este año ya va a ser mi 4ª vez. Este año nada más. Exacto. Y bueno, las veces anteriores, pues tengan una idea que tengo 20 años subiendo a la montaña, yendo al Humboldt, Bolívar, Bonpland, las 5 Águilas Blancas. Wow. Y entre otros lugares de la Sierra de la Culata. Mi nombre es Luis Carrasco, tengo 16 años y viajando a Mérida este año con Emanuel y Valerie me propusieron el reto de subir al Pico Humboldt. Creo que es el mayor reto que he tenido en toda mi vida. Buenos días, que estoy aprovechando un ratito más de la sábana caliente, la zona de confort. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comenzar una de las caminatas más difíciles que he hecho en mi vida. Aquí está parte del equipo, acá está el equipaje. Ahí vamos a montar todo en el carro para irnos hasta la Mucuy, al puesto de Imparque. Acabamos de dejar la camioneta resguardada en el puesto de Imparques y acá están nuestros guías. Estos son los verdaderos héroes de esta aventura. O sea, miren esos bolsos, 20 años de experiencia en la montaña. Los funcionarios decidieron revisarnos nuestros equipos porque es la normativa revisar todo lo que llevas dentro de tu equipaje antes de hacer un ascenso para ver si estás preparado, si tienes todos los equipos necesarios. Para nuestra sorpresa, nos dijeron que estaban prohibidos los crampones y los piolets porque como el glaciar se está derritiendo, el hecho de caminar sobre él con crampones y piolets acelera este proceso. Sin embargo, nuestro guía Lenín comenta que nosotros no vamos a caminar sobre el glaciar, pero que todos los días anteriores había estado nevando y posiblemente para caminar inclusive a los alrededores del glaciar íbamos a necesitar estos equipos. En estos lugares sí que no estaríamos dañando absolutamente nada. Los funcionarios de Imparques insistieron en que estaba totalmente prohibido llevar estos equipos y nos obligaron a dejarlos en la camioneta. Ahí empezó un poco el miedo porque no sabíamos si lo necesitaríamos. Ya estamos preparados para comenzar a subir. Esta aventura inicia justo ahora. Por muchos años se había asegurado que la altura era de 4.940 metros sobre el nivel del mar, pero en un estudio reciente realizado por el proyecto
donde Venezuela toca el cielo, se comprobó que la altura real es de 4.916 metros sobre el nivel del mar. Hoy subiremos desde el puesto de Imparques de la Mucuy hasta la laguna La Coromoto, que está a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Una caminata de 9 kilómetros aproximadamente y más de 1.000 metros de inclinación. Donde está el arco, famoso arco de Bienvenidos, ya es el comienzo como tal a la Sierra Nevada. Bienvenidos. Y antes que nada, grandes bendiciones y el permiso siempre a la Pachamama para caminar, transitar, disfrutar y al mismo tiempo cuidarle. ¿Cómo vas, niña? Excelente, al principio el camino fue súper fácil, estaba amplio, de verdad que me lo estaba disfrutando muchísimo, pero luego por el desuso de este camino, las plantas comenzaron a crecer y taparon todo el paso y muchas tienen pullas y duelen y como que te alan para atrás. Y ahorita la bajada, como nos está lloviendo tanto, se hace un poco más resbaladiza, pero es relativamente sencilla. Está haciendo mucho frío, ya los zapatos son todo un pozo. Yo siempre he dicho que para este tipo de rutas uno necesita más condición mental que física, porque es verdad que la mente juega un papel muy importante. Niña va liderando el grupo. La diferencia de estar con y sin chaqueta es del cielo a la tierra. Pero las cosas se pusieron un poco intensas cuando tuvimos que cruzar ríos. Ya en mis caminatas en Roraima o en el Pico Bolívar había estado con personas al borde de la muerte por hipotermia, solamente por el frío, y en esta oportunidad tener que mojar las botas, mojar los zapatos y caminar con todas las medias mojadas empezaba a despertar alarmas en mi cabeza y un poco de nervios. Así, enterrar zapato completico. Cada vez se pone más complejo el camino. Las crecidas del río han hecho que tengamos que tomar vías alternas. Y bueno, miren allá cómo va Luis, enterrando la vida. Miren Ñeña aquí, enterrando la vida. ¡Oh! Lo logramos. Pasamos el río. Después de 6 horas y 30 caminando, se despeja un poco el bosque y se empiezan a ver picos. ¡Wow! ¡Qué fuerte ha estado este camino! Ya estamos abrigaditos en el campamento donde vamos a estar el día de hoy. Estamos en Laguna Coromoto. Miren un poquito hacia afuera de la carpa cómo están las otras carpas. Y nosotros estamos encuevaditos porque hace demasiado frío. La caminata de hoy estuvo súper ruda, sobre todo mentalmente, porque físicamente me cansé. Bueno, sobre todo yo que tenía un bolso como de 15 kilos. Pero más allá de eso no estuvo tan complicada. Sin embargo, le preguntábamos al guía cada rato cuánto falta. A mí realmente me pareció sencilla
pero los obstáculos que se forman gracias a las plantas que están ahí todas atravesadas, tener que cruzar el río hasta por las rodillas y mojarse todos los pies, eso fue lo más fastidioso, y la lluvia. Pero de resto la caminata me pareció relativamente sencilla. Eso sí, yo tengo un porteador que me está ayudando. Ahorita solo tengo el bolso de las cámaras conmigo y eso pudo haberme ayudado. Pero bueno, ya aquí estamos cargando todos los equipos y calentándonos un poquito. ¿Pueden creer que este fue nuestro baño el día de hoy? Claro, 2 toallitas húmedas. Todas las toallitas las regresamos a tierra, Sí. iba a decir tierra firme, pero no estamos en una isla. Guardamos todas las toallitas húmedas en una bolsa porque las toallitas húmedas es muy difícil de que se biodegraden. Ay, odio cuando hago una caminata y veo toallitas húmedas en mitad del camino. Es como, ¡no! Eso es lo ideal, de verdad, sobre todo en estos ecosistemas que son tan frágiles y se necesita causar el menor impacto ambiental. Así que bueno, allá tienen su consejo para ir al baño en estos lugares. Me quedito. Y esperaremos por la cena para acostarnos a dormir, porque después de 8 horas de caminata de hoy, toca despertarse a las 5 de la mañana ¿Qué? mañana. ¿Qué? 5 de la mañana. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Y caminar 8 horas más. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Buenos días, locos. Estamos en la carpita todavía acomodando las cosas, cambiándonos con la ropa mojada de ayer, porque solamente recomiendan traer 2 mudas. Así que bueno, los primeros 2 días con la ropa del primer día y los otros 2 con otra muda. Esto está súper frío, hay demasiado viento, olemos todo mal, todo muy mal y nada, pero estamos emocionados. Hoy es el segundo día de aventura, otras 8 horas más caminando. Ya recogimos la carpa, estamos cerrando los bolsos. Esto es lo más doloroso del día, miren, zapatos súper mojados y ahora tener que ponérselo con este frío. El de niña no se ve tan mojado, pero está igual. ¿No está tan grave? ¿No? No, sí, está muy grave. Lenin, cuéntanos dónde estamos y cuál va a ser nuestra travesía el día de hoy. Hoy nos encontramos en el campamento de la Coromoto y nuestro recorrido de hoy es hacia La Verde, en aquella dirección. Allá vamos a estar más o menos a 4.000 metros de altura. Allá vamos a pasar esta noche para el intento al Humboldt mañana. En dificultad, ¿qué tal es este paso? Mucho más suave que el anterior, el de la Mucuya hasta acá. La diferencia radica en el cambio de altura. Ok. Vamos a ir escalando. Hoy la diferencia de desnivel es son más o menos 1.000 metros. Y bueno, nada, disfrutar del camino. Hoy vamos a pasar por un puente especial. ¿Nos puedes hablar de este puente? Bueno, exacto. Ese es un puente muy famoso, Puente Quemado. Eso está como a 40 minutos de acá. Está hecho en madera, en una roca casi vertical. Y bueno, ya lo veremos, ya van a ver las imágenes. ¡Qué emoción! Vamos a comenzar. Todo va a salir increíble. Claro que sí. ¡Miren esta belleza! En las tomas aéreas se veía esta hermosa laguna, pero no es lo mismo obviamente verlo a través de una pantalla que a través de tus ojos. ¡Wow! ¡Wow! Miren este espectáculo. Miren esa locura que tenemos que cruzar. Luis, ¿por dónde vas a pasar? Por el puente quemado, un puente quemado al borde del precipicio. Y ahí sientes que realmente estás al borde de la muerte, ya que si
te equivocas por un pequeño paso, pelas un pie, te vas para abajo y nadie sabe qué puede pasar después. Efectivamente es un puente que está al borde del precipicio, pero cálmense, acabo de ver que tiene como unos hierros clavados a la piedra y la madera se ve súper gruesa, además tiene una cuerda en la que te puedes agarrar, así que sí, a pesar de que queda en un abismo, también se ve bastante seguro. A la izquierda. Eso. Dale duro con esa. Agárrate duro con la izquierda. Para arriba. De una, uno. Fuerza pie ahí. Dos. No sé. Dame la mano. Dame esta mano. Uno. Ya va. Cuando tú te sientas, yo te no te voy a soltar. Buena. Comenzamos a subir por piedras que literalmente si pelabas el pie, te caías en un abismo. O sea, chao, adiós, no había más. De hecho, mi guía me decía, confía en tu cuerpo, confía en tus pies, confía en que sí puedes. Pero yo apenas volteaba la cara y yo miraba ese vacío, yo decía, no, es que aquí no hay espacio para un error. Estoy muy feliz porque por primera vez voy a ver la nieve en mi país y también estoy un poco triste porque sé que en cualquier momento desaparece el glaciar y a la vez siento una admiración profunda y un agradecimiento a Dios, al universo, por haberme permitido poder admirar todos sus paisajes y su belleza. Somos muy afortunados y soy el doble de afortunada porque puedo hacer esto. Está demasiado complicada esta ruta. Ya estamos subiendo por crestas de piedras como esa que se ve ahí. Y Literal, lo que hay al lado es un precipicio. Y para rematar nos comenzó a llover otra vez. Estamos supuestamente a 1 hora del campamento. Y digo supuestamente porque las horas de los guías siempre son el doble de lo que te dicen. O sea, si te dicen 1 hora son 2 horas y así tú vas calculando. nos vino a llover en la peor parte del camino. Bueno, parte de la aventura. Mucha lluvia, señores, pero merecido beneficio y recompensa. Qué increíble vista, qué increíble viaje. Háganlo, por favor, háganlo. Es lo máximo. Falta el último tramo. Ya se ve la Laguna Verde, pero todavía hay que seguir subiendo la montaña hasta pasar a la parte de atrás para llegar al campamento. La lluvia continuó, las baterías se agotaron y nosotros llegamos con la energía justa para armar campamento. Quedamos exhaustos, pero el objetivo se cumplió. Ya estábamos en la base del pico Humboldt, junto a la hermosa Laguna Verde.
¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? Esto ha sido un desafío. Anoche, antes de llegar al campamento, nos llovió demasiado, nos mojamos todas las chaquetas, entre el frío, el estar mojados. Wow, fue muy desafiante y ahorita estamos como un poco quebrados, puede ser. Además de que allá hay 50% de oxígeno nada más. Yo espero que sí lo vamos a poder lograr. De verdad que tengo mucha fe. Pero No estás diciendo hace rato lo mismo. sí, no, siendo realista lo veo demasiado complicado porque ya tuve una experiencia similar y con toda la ropa perfecta y todo y casi muero de hipotermia. Ahora con toda la ropa ya fría desde el inicio, está rudo. Yo lo único que pido es que hoy no nos llueva. Yo creo que si hoy no nos llueve, hay más posibilidades de que todo se dé. Ahora, si nos llueve hoy también, no sé. Sí. No sé. Esa noche anterior tenía un nerviosismo y una ansiedad muy grande. Realmente me imaginaba todo lo que podría pasar, me imaginaba cada escenario, me imaginaba yo subiendo el pico y creo que estaba preparando mi mente para algo que nunca había vivido. ¡Wow! ¡Wow! Llegó el gran día. Hoy subiremos más de 900 metros para ver el glaciar La Corona y luego intentar hacer cumbre en el segundo pico más alto de Venezuela. Miren qué belleza todos los picos nevados allá. Llevamos un poco menos del 10% del camino y miren cómo ya se ve allá Laguna Verde y nuestras rutas hacia allá arriba, que ya se ve nevado. Estamos ya como 4.400 metros de altura. La respiración cuesta muchísimo. Las piernas se hacen cada vez más pesadas. Y falta mucho, pero estoy seguro que lo vamos a lograr. Y va a ser lo más épico de nuestras vidas. Las nubes se dispersaron un poco y logramos ver el cielo azul. Eso nos triplicó la energía, euforia, emoción. Ahí estamos viendo lo que queda de glaciar. Eso de allá adelante es lo que queda del glaciar del Humboldt. Cuando vi por primera vez el glaciar, yo dije, no puedo creer que esto esté aquí, no puedo creer que yo esté aquí, no puedo creer que esté viviendo esta experiencia junto a mi hermana. Llegué y saqué la cámara y tomé fotos y grabé y lloré y no podía creer que estaba allí frente a algo tan inmenso, tan magnífico. No podía creer que había logrado ese sueño que se había estado sembrando en mí durante 3 años atrás o incluso más. Sencillamente me quedé sin palabras, queríamos estar lo más cerca posible para admirarlo, para imaginarnos, según los cuentos del guía y fotos que ya habíamos visto de otros viajes, cómo era esa disminución en el tiempo del último glaciar en Venezuela.
Le pregunté a Lenin cómo lucía el glaciar cuando lo visitó por primera vez, y me dijo que le cuadruplicaba la medida actual. Me duele saber que este retroceso es inminente e imparable. Me duele saber que quizá no lo pueda volver a ver, pero aquí estoy, presenciando lo que algún día será una simple historia. Seguimos subiendo, ya empezó a nevar, se nubló todo, aunque tuviese un poquito de ganas de despejarse, todo nublado ahorita, las condiciones se vuelven más delicadas, falta más el oxígeno. Niña, ¿cómo te sientes? Está nevando. Sí. Está nevando. Bueno, ahí voy. No me siento como quiero, pero voy paso a paso. Lo que sí es que no quiero arriesgar el grupo ni mi salud, y si llego a sentirme peor o cualquier cosa, pues lo notificaré y no continuaré. Sí. Igual llegar hasta acá ya es un súper reto. Miren, ahí se despejó un poquitico. Allá está el pico, allá está nuestro objetivo. Nos falta un poco. Hay que bordear esta parte por acá para no pisar por el glaciar y luego de subir ahí empezar a bajar y subir hacia el Humboldt. Ya se volvió a nublar todo. Esa curva que se ve allá es el glaciar. Nosotros estamos caminando a un lado. No nos falta mucho, aproximadamente en tiempo. Lenin, ¿cuánto queda, pa? 40 minutos a la cumbre. Estamos muy cerca. ¿Quieres que te dé tu otro bastón, amor? Sí, pero solo resta... Verga. ¿Quieres un poquito de oxígeno, amor? Aquí tenemos oxígeno. ¿Estás segura? Porque te noto mal. Cada paso me costaba de una manera. Tenía que respirar profundo y caminar y pararme y respirar y luego otro paso, y así iba muy muy lento. Como todo en la vida, justo antes de llegar a la cumbre, justo antes de tener éxito, todo se vuelve más empinado, todo se vuelve más complicado. Sientes que vas a caer, sientes que no vas a poder, pero es justo ahí en donde debes de seguir dándole. Al final, la gente no te recordará por lo que dejaste de hacer, sino por lo que hiciste. Al final, no te arrepentirás de lo que hiciste, sino de lo que dejaste de hacer. Así que, dale que llegamos. Tú eres grande, niñita, tú eres grande, tú puedes. Tú puedes. Esa es Valerie, no joda, esa es Valerie. Por si no la reconocen entre tanta chaqueta y lente. Si el día de ayer, con el paso de las piedras, yo me quería morir del terror, no se imaginan cómo fue para mí esta última parte. Teníamos que escalar vertical, o sea, era una escalada vertical donde, claro, habían piedras, pero también había nieve y tú no sabías qué partes eran huecas y qué tanto la había llenado la nieve. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nos faltan como 30 metros para llegar a la cima del pico Humboldt, pero hay que poner cuerdas, tenemos que ponernos los arneses porque está demasiado empinado y resbaladizo el camino.
me siento. ¡Humboldt! ¡En la cima del pico Humboldt, Venezuela! Niñita, ¿qué se siente estar en la cima del segundo pico más alto de Venezuela? Increíble. Por un minuto pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estamos. Gracias a la ayuda de todos los que están aquí, pudimos subir. Muchísimas gracias, Lenín. Gracias. Vale, Gracias por placer. traernos, Lenín. Gracias. Un placer siempre. Qué crack, qué crack. Ahora lo importante es volver sanos y a salvo. Correcto, estamos en la mitad del recorrido. Estamos en la mitad, todavía falta la otra mitad que es el descenso. Miren toda la nieve que nos ha caído porque estamos en una tormenta de nieve y a veces uno se enfoca mucho en subir, pero todavía falta la bajada. La última parte de la escalada a la cumbre no la disfruté. Me comencé a sentir bastante mal, me dolía la cabeza, estaba bastante mareado y todavía no había entrado en conciencia de que me estaba comenzando a dar mal de páramo. Luis, voltea. ¿Cómo va? Aquí vamos, me duele un pelo la cabeza, pero se puede. Poco a poco. Hoy llevamos nuestros límites hacia al otro nivel. O sea, nuestros límites estaban aquí y nosotros hoy estamos por aquí. Hay que ir uno por uno. Miren, ahí tienen el sistema de cuerda, los dos guías. Acá está Luis. Miren toda la nevada que nos está cayendo. Por cierto, con tanto frío, no lo mostré, pero miren, me vine a hacer mi ascenso al pico Humboldt. Miren, nada más y nada menos que con mi camisita de la suerte. Ya muchos conocerán esta camisita y me la he llevado a muchos momentos importantes de mi vida. Entre ellos, cuando le pedí la mano a Ñiñita en la cima del Salto Ángel, tenía esta camisita. Y bueno, creo que ya ahora es buen augurio, creo que es una buena señal. ¿Cómo vas, Ñiñita? Bien, ¿Ya estás bien? ya me siento bien. Ya ahora solo queda llegar. Dale. Un paso a la vez. Acabamos de suponer o presumir que Luis tiene hipoxia. No tiene frío, pero hace mucho frío y está como mareado. Le estamos dando algo dulce ahorita y bueno, bajar poco a poco porque el descenso es lo único que cura la hipoxia. Ya hoy llegamos al campamento base, que es como a 4000, y ya debería sentirse mucho mejor. Seguimos descendiendo, nada que para de nevar, de hecho parece que estuviese nevando cada vez más fuerte. Muchas de esas partes que ven ahí no tenían nieve cuando empezábamos a subir. Y bueno, miren, empezaron a salir cascadas de todos lados. Esperamos llegar lo antes posible, ya estamos liquidados tanto física como mentalmente. Todavía nos queda un buen tramo, pero aquí seguimos. Los últimos metros antes de llegar a la carpa fueron los más difíciles de todo el viaje. Mi cuerpo no quería reaccionar, estaba quebrada, solo quería parar. Darío me acompañó en mi lentitud. Ya voy llegando al campamento. Niña se quedó atrás, viene con el otro guía, con Darío, porque Luis se sentía muy mal y lo alcancé y estuve con él y lo acompañé y luego nos los montamos de hombro. Y bueno, ahorita ahí está, se siente un poco mal, pero ya vamos a darle una sopita, un té, algo caliente. Y cuando llegué a la carpa, por fin sentí que volví a hacer cumbre. ¿Cómo te sientes, niñita? Dame para ayudarte. Estoy horrible, no. Esto es parte de la aventura, amor. No. Tú ves de repente fotos de gente que así toda pelo planchado. No
no sé qué pasa conmigo, que no soy así. Ya nos trajeron un guarapito ahí, un tecito caliente para tratar de aclimatarnos un poco. La cámara se empaña por todo el humo que estamos haciendo aquí adentro. ¿Me quitas la media? Sí, ya te quito todo. Esto es una prueba de que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Como Justin Bieber. Qué viaje tan retador, ¿vale? Qué locura de viaje. Aparte nos nevó, nos llovió, o sea... Miren cómo me veo. Bueno, ya con 2 empañaditas más ya no te ves nada. Crack, carajito. Crack. Crack. Al apagar las cámaras, todos lloramos. Estábamos exhaustos, pero felices de nuestro logro. Luis, sin previo aviso, vomitó todo. Fue un desastre, había vómito en todas partes. Lo único positivo es que inmediatamente se sintió mejor. Si tienes la oportunidad de visitar el segundo pico más alto de Venezuela, hazlo. No lo dudes ni un segundo. No será tarea sencilla. Te recomendamos prepararte, llevar los equipos correctos e ir con un guía responsable como el nuestro. Las montañas son exigentes, pero la recompensa que obtienes de ellas son logros de vida. Viajes que te transforman para siempre. Gota a gota nuestra águila blanca va desapareciendo y dentro de poco solo formará parte de la historia de Tulio Febres Cordero. Eso tiene que hacernos más conscientes de nuestras acciones, ser responsables de nuestro consumo, trabajar por revertir el daño que está ocasionando la contaminación, ser agentes de cambio y convertirnos en voceros de las buenas prácticas. Quizá el derretimiento del glaciar no sea reversible, pero aún debemos proteger los ríos y mares, fuente de la riqueza más indispensable y preciada de nuestro planeta. El aire que respiramos, la tierra en la que cosechamos. Nuestro hogar nos necesita. Llegamos. Después de no sé cuánto tiempo, son como las 8:40, 8:35 y salimos a las 11 de la mañana hoy. 9 horas de caminata. Las piernas se me iban demasiado peso. De hecho creo que me acosté cerca de un mojón de vaca o algo así. Pero es que de verdad no. No fueron 8, fueron 10. 10 horas de caminata. 10 horas de caminata. Se gozó, se disfrutó, el esfuerzo vale la pena. Todo es increíble. Así que anímense y háganlo.